En la primera mitad del siglo XX, en el largo tránsito de la Venezuela rural a la Venezuela petrolera, entre los tenaces creadores venezolanos de esa época difícil, Alejandro Colina y Alfredo Cortina trabajaron con pasión y vigor por medios diferentes para dar vida a una obra que expresa su compromiso y su amor por el país. Esa es la divinidad de aquí, de la tierra venezolana, la espiritualidad que nos dejaron esos ancestros, digámoslo desde ese punto de vista, a nosotros los que estamos ahorita en este siglo XXI. Alejandro Colina, no lo conozco. En este momento no recuerdo. No lo conozco. No lo conozco. Alejandro Colina, no. Corre el primer año del siglo XX, cuando nace Alejandro Colina. Venezuela vive tiempos difíciles. Tras el triunfo de la revolución restauradora de Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez, se cierra un largo ciclo de guerras, revoluciones e insurgencias que se extiende durante casi un siglo, desde la Guerra de Independencia hasta la dictadura de cerca de 30 años del general Juan Vicente Gómez. Es esta la Venezuela que ve nacer a Alejandro Colina y en la que habrá de crecer, crear y padecer hasta su adultez. Es un momento bien crítico, bien dramático del país nacional, ese principio de siglo, con 2 millones de habitantes, poco más o menos, y un territorio inmenso incomunicado, en una situación muy precaria para el país en general, donde precisamente quien rige los destinos del país en ese momento, de manera firme, pero ante una miseria generalizada, es precisamente el general Cipriano Castro. Fermina de Colina se llamaba la mamá de papá. Y mi abuelo Alejandro Torcuato Colina. Vivían en Altagracia. Altagracia, a pesar de que ellos eran de la clase media baja, podríamos decir, Altagracia era una de las parroquias donde habitaba la aristocracia caraqueña. Desde muy niño, el pequeño Alejandro da muestras de un natural talento para el arte. Y un día estaba de visita en la casa de los Colinas un vecino que le llamó la atención las figuritas, los muñequitos que el niño iba modelando en el patio de su casa y los tenía así en hilera. Y le dijo, ay, pero este muchacho tiene fibras de artista. Este merece que lo pongan a estudiar arte, que lo pongan a estudiar escultura. ¿Por qué no lo escriben en la Academia de Bellas Artes? Bueno, y así lo hicieron. Allí Colina asiste a la clase de dibujo y perspectiva, a cargo del pintor Antonio Herrera Toro, y de escultura con Cruz Álvarez García, su principal maestro. Lo curioso es que, bueno, que para esa edad tan temprana, ya Alejandro Colina tenía una decisión artística, de ser artista. En la medida en que crece, su afán por aprender es mayor. Es así que el joven Alejandro también toma clases privadas con los maestros escultores Ángel Cabré y Magriñá y Pedro Basalo. Asimismo, asiste como oyente a clases de anatomía en la Escuela de Medicina, dictadas por el eminente doctor Luis Racetti. Otra pasión de Colina es la mecánica, la cual estudia paralelamente a sus estudios de arte y se gradúa de técnico mecánico en la Escuela de Artes y Oficios, de la que inclusive llega a ser profesor y subdirector a pesar de su corta edad. En esos 2 años que hizo de la Escuela de Artes y Oficios, siendo un adolescente, pues él aprendió mecánica. Y él vivió más de la mecánica que del arte. El oficio de mecánico me ha sido muy útil. Profesión que aconsejo al escultor novel,
pues esta solidifica el concepto de la plástica y por otra parte independiza en el orden económico. La mecánica es el oficio hermano de la escultura, es el que mejor le corresponde. De no haber tenido esa profesión, me hubiese malogrado la pequeñez humana. A temprana edad, Colina egresa de la Academia de Artes Plásticas. Su trabajo final es una escultura inspirada en la teoría evolucionista de Charles Darwin, el Anthropopithecus erectus, a la que Colina titula El nacer de la idea o quién soy, y representaba la primera idea que tuvo el hombre sobre sí mismo. Un atrevimiento, pues, enfrentar una sociedad discriminatoria y completamente dogmática con respecto al origen del hombre. De inmediato, Colina produce otra obra polémica, Indodolencia, hoy desaparecida. La figura central es una mujer indígena desnuda en estado de gravidez. Era también otro atrevimiento. En Estados Unidos todavía cazaban indios en 1930 y aquí en Venezuela, hasta la década del 50, cazaban los indios en Apure por diversión. Su siguiente trabajo se titula Busto psicológico. El joven artista vislumbra los laberintos de la mente. Después de culminar sus estudios de arte y mecánica, Colina ingresa a trabajar en la oficina de Alejandro Chatain, el más importante arquitecto de esa época, en donde aprende nociones de arquitectura y construcción. Los arquitectos de la época necesitaban esa parte decorativa, ¿no? De molduras, ciertas cosas en arquitectura, pero que en el caso de Alejandro Colina, la experiencia del cemento, ¿no? Fue definitiva, ¿no? De los vaciados y todo eso. Y eso no lo aprendió en la escuela, lo aprendió en la práctica, ¿no? En esta asociación como ayudante, como asistente del arquitecto Chatain. Pero no quiere ser artista de encargos y comienza a trabajar en el ferrocarril inglés que hace el trayecto de Caracas a La Guaira. Allí se desempeña en el taller de mantenimiento como remachador de vagones, tornero y se especializa en máquinas de vapor. Una vez trabajando en el torno, dándole vuelta a quedar, porque una de las cosas que hacía era tornearle las ruedas al ferrocarril. Pues. Él dice que aquella monotonía de aquella cosa tan repetitiva, dijo, bueno, ¿y yo voy a pasar toda la vida haciendo esto? No, esto no es para mí. Y ese mismo día renunció. Y fue cuando decidió entonces buscar en la Marina, pues. Durante años, Colina viaja a las regiones más apartadas de nuestra geografía, el Caribe, México y Brasil. Y se internó por el sur del país para tener una experiencia vivencial con los indígenas, con las etnias que habitaban todas las regiones, fundamentalmente las del sur, las del Orinoco, y convivió con ellos, estudió su cosmogonía, sus cualidades espirituales y condiciones físicas, sus costumbres. Se impregnó de todo el conocimiento de esto y eso más tarde lo plasmó en su obra. Los marinos aprendemos muchas cosas. Fue un camino donde llegué a permanecer durante muchos años, navegando en diversos barcos y nunca abandoné la escultura. Cuando fueron a montar la planta hidroeléctrica en Eguatá, a él lo llamaron no a montar la planta propiamente, pues eso venían los técnicos de la compañía. Pero habían ciertas cosas que sí había que hacerlas aquí. Una de ellas fue montar toda la tubería que traía el agua de la montaña hasta la planta. Ahí fue, y creo que fue el primer teleférico que se montó en Venezuela, lo hizo él ahí, con la finalidad de llevar los tubos montaña arriba. Haciendo eso, conoció a mamá. En lo que la vio, se quedó prendado. Entonces lo sacaron de ahí y lo mandaron a dragar el Catatumbo. El Catatumbo había tenido problemas y no hallaban cómo hacer. Aquí congestionado, colapsado el Catatumbo. Ese fue inmediatamente, pero ya estaba enamorado y ya ha hablado y todo con mi abuelo y todo. Entonces se casa por poder, se la montan en el barco ese Maracaibo y la mandan allá, papá haciendo su dragado en el Catatumbo y ahí viviendo en el Palafito. Y de casualidad no nací en el Palafito porque a última hora fue que me llevaron a la ciudad de Maracaibo para que naciera allá.
En 1930, regresa a Caracas lleno de entusiasmo por el tema indígena. Alejandro Colina ha vuelto a Caracas después de haber recorrido los lugares más apartados de la República en solicitud de objetos indígenas a cuyo estudio se ha consagrado. En una conferencia que da en la casa natal del Libertador, Colina da a conocer su proyecto del monumento a Bolívar en el Ávila, el cual concibió durante su permanencia en La Guajira. Bolívar aparecerá en la estatua cubierto solamente por el manto de iris y ofrendando la espada al Todopoderoso. También colabora con la revista Nosotras, como diagramador, ilustrador y articulista. Y realiza La Edad de la Arcilla, una obra hoy perdida de la que su maestro, el escultor Cruz Álvarez García, llega a decir: el barro, como materia prima de la escultura, dócil a la mano de Colina, fue recobrando línea, movimiento y alma, la que su propio autor le transmite. Él empezaba a hacer su dibujo, entonces empezaba a dibujar, dentro del dibujo, a hacer la forma en que iba a ser la estructura metálica para la base. Esa se cubría con tela metálica. Arriba de la tela metálica venía la arcilla con una especie de paja que se mezclaba para que tuviera más consistencia. Todo eso se cubría y entonces empezaba él a modelar. En 1931, Colina realiza pinturas y relieves inspirados en mitos y costumbres de los indígenas venezolanos para la mansión Bulton, obras que desaparecieron junto con la edificación. Cuando él estaba muy joven, se puso de moda entre la burguesía caraqueña. Y entonces él se hizo un acto de contrición, un acto de conciencia. O me quedo en Caracas siendo bufón de la sociedad, o hago una obra como yo quiero, una obra nacionalista. Ese mismo año, a orillas del lago de Valencia, se hace un importante hallazgo de piezas precolombinas. El doctor Rafael Requena González, secretario del general Gómez y arqueólogo aficionado, clasifica y exhibe las piezas en Maracay. Colina se entusiasma con el hallazgo e incorpora elementos inspirados en estas piezas a un proyecto que lo apasiona, el Parque Aborigen, concebido en su estadía con los indígenas del sur de Venezuela. Se traslada a Maracay y presenta su proyecto al general Gómez, logrando su aprobación. En sus estudios de preparación para acometer esta gran obra, recorre el lago y las riberas donde se realizaran los hallazgos. Colina se entrega con pasión a su nueva creación. Mamá me dice que ya no dormía en la casa, sino en la plaza, día y noche ahí metido. Y están ahí hasta que la termina, pues. La voz del ídolo, la Madre Tierra y la Venus de Tacarigua son las tres figuras con las que Colina se acerca a las formas originales prehispánicas de los indígenas tacariguas. La voz del ídolo representa un piache que sujeta una imagen a través de la cual escucha los dictados del oráculo. La Madre Tierra es representada como una robusta mujer que amamanta a dos criaturas que representan el bien y el mal. La Venus de Tacarigua, diosa del amor, la vida y la fertilidad, a cuyos pies se yerguen tres animales prehistóricos que la custodian. La fuente monumental simboliza al propio lago, rodeada de esculturas que representan peces y es sostenida por los dioses del agua. Para iluminar la plaza, Colina construye 12 grandes faroles de cobre y vidrio plomado soportados por esfinges. En las patas de los 32 bancos en forma de U, el artista esculpe figuras antropomorfas. El calendario circular de los Tacarigua, cuyas figuras e inscripciones, inspiradas en los petroglifos estudiados por Colina en sus viajes y convivencias con los indígenas, son en realidad cartas celestes en las que el artista refleja tesis astronómicas
de su visión indigenista. Para el público y los entendidos en arte escultórico, mi obra genial ha sido la Plaza de Tacarigua. Mi obra cumbre es la que no he realizado. Colina representa ahí, a través de la escultura, toda una serie de divinidades que son, por hoy, la contemporaneidad de nuestra identidad. No le pagaron, él perdió todo lo que había invertido en la obra, que eran sus ahorros, todo, y quedó en la calle. Bueno, el hombre se volvió loco. El hombre empezó a tomar y perdió el equilibrio, pues, completamente. A raíz de eso viene la fractura, pues, y ella pide el divorcio. A una espera de sus honorarios, viaja a San Juan de los Morros contratado por Gómez para erigir una gran escultura de San Juan Bautista. Colina ideó una estatua monumental de 20 metros de altura con la mano derecha alzada y que en la izquierda sostendría una tinaja de la que fluiría agua, símbolo del rito del bautismo. En su estadía en San Juan de los Morros, Colina conoce a Emilita Heredia, quien sería su segunda esposa. Mi mamá, que era de una familia muy bella, pero muy tradicionalista, de una formación muy religiosa, se enamoró de un hombre divorciado en esa época, bohemio, artista. El amor fue mutuo y un par de locos en esa época, pero locos divinos, ¿no? Pero ante los reparos que hace al proyecto el general Gómez, el artista abandona la obra, la cual es modificada y terminada por el escultor Renzo Bianchi. De regreso a Maracay, se emplea como supervisor de maquinarias en el Lactuario Maracay e intenta cobrar su trabajo del parque indígena, sin resultado. Ahí los sufrimientos por los problemas familiares, el descontento porque no le pagaron su trabajo en la Plaza de Tacarigua, lo que pasó en San Juan de los Morros. Muchas cosas abrumaban su mente, su corazón. En diciembre de 1935, muere el general Gómez. El pueblo, reprimido durante largos años, se desborda en las calles y hay saqueos. Colina estaba en una pulpería, estaba subido de palos, empieza a arengar a la multitud y lo trasladaron preso al castillo de Puerto Cabello. Allí, en una de sus terribles mazmorras, permanece prisionero. ¿Qué había dicho Colina? Nadie lo recordaba exactamente. Habló de Dios y del Libertador. Lacerado por los grillos, debilitado por la pésima alimentación y los maltratos, su figura es frágil y sus ideas erráticas y confusas. En febrero del 36, los presos políticos son liberados. Pero cuando Andrés Eloy Blanco va al Castillo Libertador como orador en el acto de lanzar los grillos al mar, para su sorpresa y dolor, se encuentra con que inexplicablemente Colina seguía en cautiverio y muy mal de salud. El poeta hace gestiones ante el presidente López Contreras para que el artista sea trasladado a Caracas, donde será tratado. En marzo de 1936, Alejandro Colina ingresa en el psiquiátrico. La enfermedad mental que tuvo no fue tan agresiva porque se mantenía muy bien, razonaba bien, muy buena memoria, sabía lo que estaba haciendo. En ese tiempo, el hospital es dirigido por el doctor Pedro González Rincones, quien promueve nuevos tratamientos, incorporando actividades como el deporte, la música y la laborterapia. A Colina le acondicionan un taller donde vuelve a su trabajo y da clases de dibujo y pintura a otros internos que le sirven de ayudantes. A finales del año 36, Colina, terminado ya su tratamiento, se casa en segundas nupcias con Emilia Heredia,
a quien conociera durante su estadía en San Juan de los Morros. El artista se sobrepone a las duras experiencias que le tocara vivir. En 1937, Colina sigue trabajando en su taller del psiquiátrico. Hace 12 cabezas que representan distintas enfermedades mentales y usa como modelos a sus propios compañeros del hospital, a través de los cuales el artista se asoma a los abismos del alma humana. Ahí notamos, por ejemplo, en esas cabezas de esas personas enfermas, cómo las representa con una psicología donde podemos apreciar verdaderamente la enfermedad desde el punto de vista mental. Pero Colina en ningún momento podía estar afectado dentro de ese mundo. Al contrario, indaga dentro de ese mundo. Sobre una de las paredes del hospital, Colina pinta su único mural, al que tituló El arte y ciencia de la psiquiatría o el carnaval de la vida. La obra, al parecer por la calidad de los materiales y factores ambientales, se deteriora. Años después, el artista hace una reproducción en un lienzo. La ciencia psiquiátrica lograría devolver a sus pacientes su máscara, la máscara que la enfermedad les ha quitado, para que así puedan seguir viviendo entre los humanos que se llaman normales, haciendo así creer que los seres normales no serían sino sujetos que saben llevar bien el antifaz. También hace un busto del general Francisco de Miranda, una maqueta de la negra Hipólita y 2 obras de tema indígena. La consagración del penacho, ritual del piache que con sus brazos en X, portando las múcuras de la ofrenda, componen gráficamente la constelación de la Cruz del Sur. Los hijos del cacique. El infante monta sobre el lomo del animal a la joven hembra, empenachada con el adorno emblema de la autoridad del cacique. Aquí asoman elementos que anuncian la imagen de María Lionza. En el año 40, Colina y su familia se establecen en Valencia, donde el artista trabaja en la reconstrucción de la catedral. Tras su difícil tránsito por la cárcel y el sanatorio, Colina llega a este espacio creado para el sosiego del alma, el templo. Le agregó una cúpula y le hizo le llenó de columnas. En el solar de la casa iban a hacer los vitrales. Me acuerdo del plomo derretido para hacer los vitrales. En Valencia, Colina esculpe una de sus grandes imágenes indigenistas, el cacique Guacamayo. Según la leyenda, las aves seguían a este noble cacique, quien lucha hasta su muerte por su pueblo y por sus tierras. En 1944, se traslada a San Juan de los Morros, donde realiza un busto del maestro del Libertador, don Simón Rodríguez, así como 2 maquetas, Mujer con mano de pilón y Canto en piedra. Ese mismo año, en un relieve que realiza en la sede del Banco Agrícola y Pecuario, Colina representa diversas actividades productivas y proyecta las realidades y anhelos de desarrollo de la Venezuela que se acerca a la mitad del siglo XX. La gesta de resistencia indígena se expresa de nuevo en la obra de Colina en 2 maquetas, una del cacique Yare, quien venga al cacique Tamanaco dando muerte a sus asesinos. La otra de la princesa Tibisay, quien tras la muerte de su amado Murachí, a manos de los españoles, vaga desolada por los páramos. En 1947, Colina realiza la trilogía de Los Centinelas, que se levanta en el patio de honor de la Academia Militar. La figura central, con las manos sobre los ojos, tiende su mirada hacia el horizonte, previendo el peligro. Es la vigilancia. Un segundo aborigen, rodilla en tierra y en su mano una antorcha para iluminar las sombras, representa la inteligencia. Otro ausculta el corazón de la tierra, oye los ruidos subterráneos, los rumores distantes, simboliza la atención prudente y constante y completa la idea global del monumento, el vigilante a cuya afinada sensibilidad confía el pueblo su seguridad y porvenir. Colina vuelve a su proyecto Bolívar en el Ávila,
A finales de 1947, expone la maqueta en su taller de hornos de cal. Esta es mi obra acumulada en el pecho durante 20 años y por fin hoy ha estallado. Bolívar se vería desde todas partes envuelto entre nubes, multiplicado, engrandecido por el símbolo, por el lugar y por el espíritu. En medio de una Venezuela cambiante, el proyecto despierta gran entusiasmo. Se crea la Junta del Monumento a Simón Bolívar en la montaña del Ávila. El gobierno de Rómulo Gallegos, electo en las primeras elecciones directas, universales y secretas realizadas en Venezuela, aprueba el proyecto. El artista sueña, y su sueño es casi profético. El monumento será uno de los más atrayentes centros de afluencia turística del país y de América. Se construirá un hotel, un gran parque nacional y estará unido a la ciudad por un funicular. La escultura será hecha en bronce fundido sobre una armadura de acero. La obra podrá ser vista a una distancia de 10 kilómetros desde el valle y a 12 millas mar adentro. En noviembre del 48, el gobierno de Rómulo Gallegos es derrocado. El apoyo oficial se desvanece. Cuando Pérez Jiménez llega a la presidencia, propone que se haga por contribución popular o como fuera. Y se hicieron los diplomas, las medallas y todo eso para que la gente a ver si colaboraba con esa gente. Y hubo mucha gente que colaboró, pero una cantidad que no alcanzó sino para hacer la maqueta de 5 metros. Él quedó muy deprimido después que su obra cumbre, la que nunca pudo hacer, el Bolívar en el Ávila, yo diría que por mezquindades de la época, y gastó todo el dinero en ese proyecto. Bueno, y no se dio, pues, sencillamente. Debido a la transformación urbana que vive Caracas, Colina debe abandonar su taller. Entonces él destruye la maqueta con sus propias manos y con una mandarria. Mi mamá me cuenta que eso fue algo dramático. Bueno, esa fue otra entrada al manicomio. Pero el país cambiaba y se estaba convirtiendo, si uno quiere, hasta en una suerte de potencia latinoamericana. Y ese es el momento en que justamente Colina puede realizar su obra porque de alguna manera hay una sintonía con ese crecimiento. Y Colina entra a hacer un arte público además, porque lo de Colina no es para galería, lo de Colina no es para el salón, lo de Colina es para la calle. Y para la calle es lo heroico, para la calle es lo emblemático, si se quiere. Entretanto, hace una maqueta, una suerte de declaración ética del artista, Jesús expulsando a los mercaderes del templo. Esta es una obra para ser colocada en la entrada de una casa de gobierno. Ese mismo año, el pueblo de Michelena encarga a Colina un busto de su fundador, el presbítero José Amando Pérez. Por encargo del gobierno regional de Aragua, Colina realiza un busto de la Negra Matea como homenaje a las madres venezolanas. En 1951, con motivo de la realización de los terceros Juegos Bolivarianos en Caracas, Colina realiza su obra más emblemática, una imagen singular, única, María Lionza. La obra, concebida como pebetero del fuego olímpico, estuvo ubicada junto al puente que conduce a los estadios donde se realizaron los Juegos. En 1964, Colina hace modificaciones a la danta y cambia la vasija donde flambeara el fuego olímpico por el hueso sacro, símbolo de la fecundidad, el amor y la feminidad. Ese año, la obra es trasladada a su ubicación actual. Para mí, María Lionza es amor materno, abnegación, vigor y sacrificio, aunque sea un mito, porque no hay religión que no sea mítica. La perfección consiste en una especie de contemplación que une el alma misteriosamente con Dios. A lo largo de los años 50 y 60, Colina trabaja con pasión y profundiza en su labor de crear una iconografía de nuestros grandes héroes indígenas, como Tiuna. Yariju
Piache curandero que conjura una pócima sanadora, mientras dos grandes serpientes se enroscan en su cuerpo como símbolo de la medicina, en homenaje al gremio médico que le hizo el encargo al artista. Yaracuy, organizador de ejércitos, que al caer prisionero en batalla fue condenado a muerte. Colina lo representa lanzado al combate junto a un jaguar domesticado por él mismo, ya que según la leyenda poseía el don de domar bestias. Manaure, generoso y hospitalario cacique, señor de la nación caquetía, en cuyas tierras se fundó la primera ciudad del occidente venezolano. Carihuao, consejero de Guaycaipuro. La estatua representa al Piache conjurando los males de su pueblo. Estos males se encuentran simbolizados por dos serpientes, la envidia y el odio. Y el cacique Chacao, valeroso guerrero, a quien los españoles llamaron el Hércules americano. También en estos años realiza obras como El Tinajero, un homenaje a la unión de las razas y a su mestizaje. Dos relieves con motivos bíblicos para la Plaza Bolívar de Valencia. Y maquetas de obras que nunca llegaron a realizarse, como el Agro. El monumento a la conquista, en la que tres conquistadores cabalgan con armas desenfundadas, llevando en alto el estandarte de la cristiandad. Holocausto, en la que los cuerpos de dos mujeres, una negra y una india, son atravesados por una espada coronada con el yelmo de un conquistador. Monumento a la paz, un antropoide parado sobre el libro sostiene el símbolo de la energía atómica y en su otra mano lleva el cuerpo de un animal, como sacrificio a los dioses. Homenaje al obrero, que simboliza la lucha de los trabajadores por sus reivindicaciones. Y Proa Caribe, en la que su pasión por el mundo indígena se une a sus recuerdos de navegante. Que no solamente representan a nuestros aborígenes, sino a los aborígenes de toda América. Son, como decir, todas las naciones americanas que están alrededor del Cayuco, con un cacique que va en la proa y van apuntando hacia el norte. Si se ve desde el aire, es un arco y una flecha que se está lanzando. ¿En contra de qué? Ya lo demás lo sabemos todo. Proa al Caribe, flecha hacia allá. Asimismo, culmina otras obras que dan forma a un sentir nacional. El monumento a la bandera que realiza en San Juan de los Morros, cuya figura principal es una esbelta indígena que señala a su hijo la bandera tricolor. Y completa el conjunto La Fuente de las Victorias, en la que tres cóndores resguardan los nichos emblemáticos de lugares y batallas de la gran gesta emancipadora. Y un buen día me dijo, yo necesito que usted me permita un galpón para hacer un monumento. A los 2 meses fui y tenía un caballo allí. El monumento a la bandera de San Fernando de Apure, formado por la estatua de Negro I, Pedro Camejo, héroe de la batalla de Carabobo, que representa la exaltación del centauro llanero, del soldado que con su caballo tantas veces decidió la victoria en la lucha por la emancipación. Y la Fuente de los Caimanes, monumental fuente luminosa, en la que el artista esculpió 6 caimanes, que según él simbolizan los caimanes devoradores de la riqueza nacional. También hace 2 bustos de amigos que le ayudaron en situaciones muy difíciles de su vida. El doctor Pedro González Rincones, quien lo trató en el sanatorio, y el poeta Andrés Eloy Blanco. El artista trabaja con pasión y sus obras asoman en los más diversos lugares de la geografía venezolana. Colina realiza imágenes que identifican a un país que aún busca su verdadero rostro, imágenes que convocan al culto y a la fe, imágenes de las que se apropia el pueblo mucho más allá de cualquier intención del artista. Pero en 1970
nuevamente la adversidad acecha al maestro Alejandro Colina. Sobrevive a un terrible accidente de tránsito que, aunque no acaba con su vida, limita sus capacidades físicas y lamentablemente pone punto final a su obra. Quedó parapléjico con el accidente, que creíamos que no se recuperaba más, pues. Pero era un hombre tan fuerte y de tanta voluntad que se recuperó. Él mismo hizo un esfuerzo, pudo caminar, pudo hacer cosas él mismo, pero más nunca pudo trabajar. Eso fue fatal para él, porque su cerebro estaba perfecto. Murió de una septicemia, una infección generalizada. Él no trató de crear una escuela de arte. Vamos a hablar desde el punto de vista estético. Un colinismo. Él hacía su obra con sus materiales, basada precisamente en lo autóctono nuestro, nuestras bases culturales, sobre nuestros héroes. Le hizo estatua al Libertador, le hizo estatua a Simón Rodríguez, a don Andrés Bello, a gente que valía. Colina se menciona en las historias y en la crítica, ¿cierto? Lo que no está es situado. Pero la valoración de la obra de Colina como análisis plástico o como proposición artística o como aporte de alguna u otra forma a la historia del arte en Venezuela, eso no se ha escrito. Eso es lo que no está en las historias. A Colina todavía no se le entiende. Y cuando se ve una obra de Colina, todavía el público, más preparado, más estudiado, se identifica menos con la obra, mientras que el pueblo se identifica más con la obra de Colina. De manera que su decisión artística lo lleva en cierta forma a un aislamiento con respecto a lo que iba a ser el nuevo mundo del artista del siglo XX, que era un mundo que iba a estar marcado por el mercado artístico. Él decía lo siguiente: por lo menos me da la satisfacción cuando alguien pasa por una plaza y en vez de andar viendo hacia abajo, voltea hacia arriba a ver ese mamotreto que tiene ahí. Aquel indio fornido, aquella mujer tan buenota como es María Liosa. Ese pesimismo, esa depresión, esa minusvalía, en algo varía. Y eso quizás fue lo que él quiso hacer, quitarnos las minusvalías de nuestros valores. Es evidente que en Colina hay como un propósito de valorar el sacrificio o el combate o el valor de aquellos guerreros. Yo pienso que mi papá tenía un gran amor por Venezuela, pero un gran amor por la patria. La vida y obra de Alejandro Colina son una suma de tenacidad y pasión creadora. Su legado está presente no solo en nuestras plazas y avenidas, sino en lo más profundo de nuestro ser nacional. Venezuela y los venezolanos tenemos una eterna deuda con este gran artista que remontó las miserias y horrores del despotismo y la arbitrariedad y aún sus propios fantasmas para darnos una obra en la cual podemos reconocernos como nación. Mis esculturas tienen todo un sentido educativo, pedagógico, y es grato saber que existen prodigando una lección de algo. Existen. Eso es suficiente para el artista. Están en alguna parte como seres humanos. Fueron mías y ahora pertenecen al mundo. Si Alejandro Colina llevó el arte a las calles, con imágenes que rescataban las más profundas raíces de nuestra nación, Alfredo Cortina supo llevar al interior de los hogares historias donde se cruzaban la aventura con el humor de una Venezuela sencilla y a la vez compleja, del difícil tiempo en que le tocó vivir y crear. No sé si lo que está aconteciendo es una maquinación infernal tejida entre tú y Beatriz Renán. Es que Alfredo tenía una cierta manera de escribir muy nuestra.
Era como ir a una casa de familia, ¿no? No se pierda mañana otro capítulo de esta emocionante aventura, escrita y narrada por Alfredo Cortina. Yo nací en Valencia en el año de 1903 y cuando tenía yo 2 años nos vinimos a vivir a Caracas. Yo me crié aquí toda mi vida. De verdad yo soy un caraqueño casi de nacimiento. Una ciudad muy pequeña, un pueblo, de casas de un solo piso, calles empedradas, aceras de lajas y luz de gas en las calles. Yo recuerdo que por casa pasaba un farolero y había frente a mi casa un farol de gas en una mitad de cuadra. Y en la Plaza de la Misericordia, que nosotros llamamos de Monroy a Misericordia, el Parque Carabobo, donde está la estación del metro, ahí no había sino un solo farol, una lámpara de queroseno. Eso se prestaba mucho de la noche para que aparecieran y toda esa cantidad de fantasmas populares, como la burra maneada, el cartón de los coléricos, la sayona, el encamisonado, el diablo. Era lógico, era la oscuridad y el miedo. Venezuela, pues, era un país tranquilo, aparentemente tranquilo, porque toda la guerra de guerrilla que venía sintiendo el país, Gómez había terminado con ella. La época del piano y las ventanas, que las niñas todas se asomaban a las ventanas y empezaban a pasar, como mi papá los llamaba, los cucarachones, se iban parando en las ventanas, algunos eran aceptados. Y esa fue la Caracas que no tenía distracciones de ninguna especie. No había sino coches y tranvías eléctricos. Una ciudad donde a las 9 de la noche usted veía cerrándose los portones de las casas. Era una Caracas mucho más tranquila, mucho más apacible. Se iba de aquí a Sabana Grande en un tranvía. Tranvía inmenso, grandísimo, parecía un vagón de ferrocarril. Y había que ir a la estación del tren a tomar el tren para ir a Sabana Grande. Y se pasaban por Hacienda de Caña y se llegaba a Sabana Grande, que era un lugar de temperamento. Era una Venezuela que se había acostumbrado a no ceder al aburrimiento. Y entonces inventaba sus propias cosas para divertirse. Pero además de eso, era la Venezuela del cuento. El venezolano combatió el aburrimiento de aquella ciudad con la imaginación de grandes historias. Los grandes periódicos incluyeron el folletín como una novedad para que la gente tuviera novelas por entrega. La gente se emocionaba muchísimo con ese suspenso y cada semana pues compraba su periódico con el folletín o el folletón encartado. Cuando tenía la edad de 12 años, aquí llegó una compañía mexicana, se llamaba la compañía de Jorge Bell. Tenían de todo, comedias, juegos, malabaristas, una excelente compañía. Entonces vino Jorge Bell, que era ventríloco, era una maravilla. Como yo era ratón de teatro, me metí en el Teatro Nacional. Entonces un día yo entré al camerino Jorge Bell. Entonces le digo, señor Bell, yo quiero hablar con usted. Mire, yo le he visto a usted trabajar, yo creo que yo puedo hacer eso que usted hace. Anoche yo te voy a enseñar. Y me puso un muñeco del que se llamaba Bobby. Me enseñó a cantar tomando agua, por ejemplo, ¿no? Me enseñó también a imitar voces de lejanía. Entonces me conseguí una careta de cartón y le puse un muñeco en la boca. Le amarré un palo, una cosa, una especie de figura, y le dije a mamá, mira, fíjate ahí que te voy a hablar con este muñeco. Mamá se quedó asombrada porque era aquel muñeco que estaba hablando. Él llegó a hablar con el estómago, claro, nos embromaba a nosotros, nos hablaba. Ese es Alfredo que está hablando. Aquí había un teatrico por Chacao, que no, creo que no existe ni existe ahora, en donde Alfredo hacía sus cosas de ventríloco. Yo empecé a trabajar en una cosa que a mí no me gustaba, en un almacén de tela, porque yo hasta los 16 años estuve estudiando en la Escuela de Artes y Oficios. Estudiaba carpintería y estudiaba mecánica. Y además en la noche también iba a estudiar litografía. Él no tuvo una educación formal, o sea, él llegó hasta bachillerato. Lo que pasa es que en esa época un bachiller equivalía quizás a un licenciado, porque era una educación muy completa, muy compleja, incluso las personas que educaban eran verdaderos intelectuales. Y era difícil estudiar en aquella época, porque estaba la universidad cerrada, no había liceo. Para uno presentar el título de bachillerato era muy difícil. Eso era muy complicado en aquella época. Yo me dejé de tontería y empecé a trabajar. Él empezó a trabajar en lo que podía conseguir como trabajo. Entonces el viajante de comercio, que era una profesión dura,
bien remunerado, pero era un trabajo que al final exigía mucho esfuerzo y mucho tiempo fuera de la casa. Yo fui agente viajero en el año 1920. Yo viajaba en un foro de tablitas por Venezuela entera. No había una carretera, no había un camino. Íbamos con vaqueano. Ese hombre que se montaba al lado del carro, en el estribo del carro, decía, hasta aquel grupo de Pantica que está allá, hasta aquel cerrito, ahora vamos hasta aquellas matas que están allá, hasta aquella casita, así se viajaba. Así se iba hasta Los Andes, así se iba hasta San Fernando de Apure, así se iba hasta Ciudad Bolívar. De los viajes eran menos de montar en un carro a vender carros. O se iban en barco de Caracas para Tucacas, de Tucacas para Curazao, de Curazao para yo no sé dónde. Unos viajes insólitos para llevarle, entregarle un carro a alguien en una hacienda. Pero yo siempre fui muy aficionado al teatro. Yo tenía un amigo mío llamado Julio Pérez y escribíamos comedia y las representamos en casas de familia con un grupo de muchachas amigas de nosotros. Y eso gustaba mucho, era una cosa social muy bonita. Aquí en Caracas no había teatro, no existía teatro, no existía una tradición teatral, no existía ni siquiera público para el teatro. ¿Por qué? Porque era muy pequeña la ciudad. Eso tuvo tan buen éxito que entonces se me ocurrió a mí en casa de mis tías, que vivían de Pineda Bolero, a hacer un teatro. La sala era gigantesca, solamente la mitad de la sala, que eran 100 personas. Entonces en la otra mitad yo hice un escenario, con su telón de boca y todo. El teatro Pinball, que es de su creación, era un teatro que se hacía en las casas y allí hacían sus funciones de teatro. Era un teatro por el cual no se cobraba, además. Y entonces empezamos a hacer comedias allí, todas en verso, tiempo de capa y espada. Y divertidísimo, en 3 actos. Mazzantini, que era el que estaba encargado de la utilería y de la escenografía del Teatro Municipal, nos alquilaba los vestuarios. Ahí conseguíamos nosotros espadas, trajes de esa época y hasta trajes que tenían de ópera, de grandes cantantes de ópera para las mujeres. Y entonces las representaban y fueron atrayendo público de la misma zona donde ellas vivían, que al final aquello se convertía, que se hacía pequeño el espacio, porque la gente se asomaba hasta por las ventanas para ver las obras. Y entonces llegó el Pathé Baby, el cine portátil, es decir, el cine para uno tomar películas de sonido. Yo me compré una cámara de Pathé Baby y entonces yo empecé a hacer películas de argumento con mi familia, porque era lo que yo tenía en mi alcance, eran mis primas. Hacíamos películas con argumento y todo su letrero como de cine silente. Y después, más adelante, hice unas películas también de cine silente cuando empezó la radio, cuando yo conocí a Fedor Alemán. Por cierto, este aparatico es un Pathé Baby y casualmente tiene una película que se llama Ha pasado el expreso. Yo les voy a pasar un pedacito para que ustedes puedan verlo. Esta es una película que hicimos nosotros para aprovechar que el ferrocarril alemán, yo hablé con un señor Brown que trabajaba allá y entonces él nos dijo que con mucho gusto nos prestaba una locomotora y un vagón para que hiciéramos algo de la película. Entonces, animados por eso, ideamos hacer esa película que se llama Ha pasado el expreso, que es una cosa truculenta. En el año de 1923-24, aquí se hablaba de radio, pero no se sabía lo que era eso. Al punto de que llegó hasta creerse que eso que se hablara en un teatro, por ejemplo, y se oyera en una casa de familia, eso es una cosa que eso no entraba dentro de la lógica común de las personas. Y ahí había intervención del diablo. Entonces, el coronel Arturo Santana y Scholz se les ocurrió ver si podían poner una emisora de radio. Que por cierto fue una iniciativa de José Vicente Gómez, un hijo de Juan Vicente Gómez. Y le concedió a Arturo Santana el permiso para instalar aquí una emisora de radio. Esa emisora de radio se funda aquí con el nombre de AYRE Aire, en 1926 se inaugura. Aire nace amparada por el gobierno del general Juan Vicente Gómez. Ahí en Aire está metido como accionista y uno de los fundadores Colmenares Pacheco, que termina después casado con Regina Gómez, que es nada menos que hermana del general.
Empezaron a poner las torres que llevaba, eso eran torres aquellos de 4 hilos. En el nuevo circo, en las corrales del nuevo circo, se instalaron las torres. Y después los estudios estaban en la esquina del Tejar, en una casa con el número 36. Esos eran los estudios acondicionados con coletas por dentro, con una programación bastante pobre. No se tenía práctica de eso, no habían compañías de teatro, no habían orquesta, aquí no había nada. La emisora era una cosa mínima, no tenía sino música de piano por la mañana, era muy primitiva. Además, la emisora había que pagar para oírla. Para oír aquel pianito tú pagabas una mensualidad. Eso se hacía para mantener la programación. Eso no se compraba así que usted llegaba a la tienda y se deme un aparato, no. Usted llegaba ya a la casa donde vendían esos aparatos, que estaba por ahí por la esquina de Sociedad a Camejo. Usted entraba allá y llenaba una planilla, su nombre, su dirección, dónde iba a colocar el aparato, en qué parte de la casa, a qué hora los iba a oír, cuáles son las preferidas para oír la emisora. Y si iban para el interior, en qué sitio del interior iba a estar el aparato colocado. Es una cosa muy seria, usted tendría que firmar, para juramento, firmar ahí que este aparato no se iba a mover del sitio en que se colocaba. Jamás se presentó nada porque lo que pasaban era únicamente la banda marcial, esa orquestica que ellos tenían y unas comedias, era todo lo que había. No había servicio informativo de ningún tipo, nada de eso. Y hubo un fenómeno que inventaron unos radiecitos de galena, que era una piedra llamada galena con un alambrito y un audífono tipo de teléfono de la época, ¿no? Y empezaron a vender esos radiecitos de galena y eso también ayudó a que mucha gente no pagara la cuota de aire y desde luego no siguió el negocio, ¿no? Aire es abruptamente suspendida por Juan Vicente Gómez con motivo de los disturbios de los estudiantes en 1928. Y ahí se habló de que Aire había que suspenderlo porque Aire estaba conspirando. Y ahí fue que Gómez mandó a José Vicente largo para Europa y ya José Vicente no volvió más. De Europa para la tumba, no volvió más. Y entonces, de un plumazo, cerró la emisora. Y una de las cosas fantásticas que tuvo la radio es que todo el que compraba una radio, en aquella época, en los primeros años de Aire, simplemente la colocaba en la sala. Y abría entonces las ventanas de la sala. Y era un espectáculo porque todo el barrio se iba por las ventanas de la sala a ver y escuchar la radio. Y entonces se quedó en el aire esa especie de necesidad de tener una musiquita, por primitiva que fuera, una musiquita, una voz que la oías tú. La gente se quedó con el deseo. En ese tiempo, entonces, yo tengo un amigo mío, Pío Moro, que era radio aficionado. Y me dijo, mira, Alfredo, yo estoy haciendo, chico, una emisora de radio chiquita, de onda corta, en mi casa. ¿Tú quieres entrarte en ese negocio? Yo le dije, sí, me gustaría mucho hacer eso. Entonces, yo fui allá. Y él había hecho una emisora de radio onda corta dentro de una lata de queroseno. Bueno, entonces yo escribí unas comediecitas para hacerlo con la hermana de Moro y empezamos a trabajar. Y la emisora empezó a oírse, ¿no? en onda corta. Pero entonces sucedió que una noche sentimos un estallido y se incendió la plantita. Se reventó todo lo que estaba dentro, así que pasó. Y se acabó la emisora. Entonces, William Phelps es el que toma la iniciativa de crear, de fundar la emisora de radio, que era Broadcasting Caracas, con Edgar Alzola, con una característica muy importante. Los Phelps, los almacenes Phelps, eran concesionarios exclusivos de RCA Victor, la Philco, Philips, es decir, varias marcas que vendían en el almacén americano. Los productos eran todos productos norteamericanos, entre ellos el automóvil, por supuesto. Todo lo que era objeto novedoso de la tecnología lo comerciaba Phelps. Y entonces era el hombre probablemente no solo el indicado desde el punto de vista tecnológico, quizás financiero también. Es decir, tenían una cantidad de líneas extraordinaria que una emisora de radio serviría muy bien para anunciar todos los productos. Entonces a Mr. Phelps le pareció la idea extraordinaria para hacerle propaganda a los productos del almacén americano. Pero también el señor Phelps se da cuenta de que todo ese mundo necesita un vocero.
Y ese vocero tiene que ser una estación de radio. Entonces sale la Broadcasting Caracas. Consigue permiso porque le pusieron las mismas condiciones que tenía aire antes. Entonces automáticamente todo estaba muy controlado. Es decir, que en aquella estación no se podía decir absolutamente nada. Nada que no fuera lo previsto. La Broadcasting Caracas tenía como una fecha inicial, ¿no? Pero evidentemente tenía unas salidas de prueba, que es la inauguración de la Plaza Henry Clay, que aún sobrevive ahí al lado del Teatro Nacional. No se había inaugurado todavía la Broadcasting Caracas. No se fue inaugurada porque no estaba todavía terminada, pero se hizo eso como una demostración. Entonces después se transmitió, porque el general Gómez lo quiso, la inauguración del arco que estaba en el campo de Carabobo. Esa fue la que se transmitió por alambre de púa. Eso pasó que cuando se estaba haciendo la instalación para poner los micrófonos en la caseta donde iba a estar el general Gómez, iba a estar el locutor, no alcanzó el cable que mandó la compañía de teléfono. El ingeniero jefe era Alberto López, hombre, es un gran ingenio y un hombre divertidísimo. Él es célebre porque se acerca a una hacienda, la conexión telefónica había caído y él agarró una cantidad de no sé cuántos metros de alambre de púa y resolvió esa conexión. Bien, pues ahí arrancó Broadcasting Caracas y fue una manera de probar de la piel que estaban hechos. Yo entré en la radio porque como me gustaban todas esas cosas, cuando se iba a instalar Broadcasting Caracas, me llamó Ricardo Espina. Y entonces lo contratan, porque claro, ya lo conocían, sabían que era un tipo serio, dentro de sus chistes y de sus comedias y sus cosas, y resulta ser un éxito. Ese es el origen de Alfredo. En 1931 comencé yo a trabajar en Broadcasting Caracas, como productor de programas. Porque Anzola en Broadcasting Caracas genera una amplitud muy interesante, ¿no? Y encuentra en Cortina el tipo indicado. Bueno, la radio se terminó, ¿verdad?, con aquellas tertulias en las puertas de las calles. Las puertas de las calles se ponía la gente, la familia, los vecinos y tal, a conversar de lo que había pasado. La radio y lo que llamaban la comedia, que no era comedia, pero la gente bautizó como comedia eso. Y Alfredo, que se ha ido profesionalizando a sí mismo a través del guión de teatro, lo convierte en un guión de radio. Y es muy difícil hacer buena radio porque no tiene la imagen visual. Esa es la gran dificultad y el gran acto de heroicidad de quienes son pioneros de la radio. Yo empecé entonces a escribir una comedia criolla que la interpretábamos Carlos Bonet y yo. Él hacía el papel de un negrito llamado Pantaleón y yo hacía el papel de un alemán. Entonces salía una porción de escenas picarescas, divertidas, agradables, de la confusión que tenía el alemán en su mal español y las cosas que le hacía el negrito Pantaleón. Claro, era el primer programa de este tipo que salía al aire y eso tuvo una gran aceptación, era una novedad. Después, con María Luisa Vizque, escribí unos diálogos que se llamaban El matrimonio Radiotrón. Ese era un matrimonio joven, que le pasaban una serie de cosas muy divertidas, pero dentro del ambiente netamente venezolano, sobre todo netamente caraqueño. Luego, basándonos en estas comedias tan pequeñas que duraban unos 12 minutos, escribí un programa que se llamaba La Comedia Santa Teresa. Ya ese era un programa costumbrista venezolano, sobre todo caraqueño, de la clase media caraqueña. Esa era una familia, era el padre, la madre, la hija, el novio y unos amigos de la casa. Eso estaba interpretado por Ricardo Espina, Conchita Ascanio, Carmencita Serrano, Luis Alfonso Larraín y por mí. Y a veces Anzola hacía un papel dentro de esa comedia. Claro, hay que entender el tiempo distinto, o sea, desde ahí actuaban, barrían, hacían café, escribían la novela y componían los aparatos, pues así de sencillo era, y hacían el turno de locución, pues. La Comedia Santa Teresa fue un éxito, pero un éxito loco. Vivió 4 años en el aire. Buenas tardes, Gerardo. ¿Cómo estás? Pues muy bien, don Lisandro. Muchas gracias. Siéntese, mijo, que tengo algo que decirte. Gracias, don Lisandro. Usted dirá. Te voy a pedir un favor. Sé que te gusta Rebeca y no te has fijado mal porque la muchacha vale oro. Lo que no nos agrada a mi mujer y a mí es ese noviazgo tan largo. Ya lo de ustedes se está comentando y se trata del honor de nuestra hija. Yo le aseguro que jamás le he tocado ni un pelo.
Ni siquiera la he besado. Ay, lo sé. Tú eres un joven muy educado y todo un caballero responsable. Si usted lo cree. Ay, claro que lo creo. Por eso pienso que es hora de que formalices tu relación con nuestra hija. Es que yo... Sí, tú eres un hombre digno, serio, como mi mujer y yo hemos soñado para esposo de nuestra hija. Don Lisandro, quiero aclararle una cosa. Yo... Sí, lo sé también. Tú no te has atrevido por temor a que mi mujer y yo nos opusiéramos. Pues al contrario, estamos muy felices de su compromiso. Carmen, querida, qué bueno que llegas. Es tal y como te lo dije. Gerardo es un joven educado y muy tímido, pero yo, con la confianza que le tengo, le he hablado y aquí está dispuesto a formalizar su compromiso con nuestra hija. ¡Ay, hijo! ¡Qué felicidad que por fin te hayas decidido! ¡Rebeca! Ven acá, hija, que tienes una sorpresa. No tardes, hija mía. ¿Qué pasa, mamá? Hija, Gerardo acaba de pedirte matrimonio. ¿Que has pedido mi mano? Yo... Mis hijos, tú estás muy feliz y no es para menos. Aquí tienes a tu prometida y que Dios los bendiga. Y así quedó hecho aquel compromiso que Gerardo no esperaba, pero no le quedó otro camino que aceptar para no manchar la honra de Rebeca. Esa noche, don Lisandro comentaba con su mujer. Si no es así, Carmen, la muchacha se queda para vestir santos. Era la última que nos quedaba por colocar. Es como tú siempre has dicho, Lisandro, que si uno no come avispas, los cigarrones atoran. De repente uno se encuentra en esa realidad que hoy es muy cercana a la televisión contemporánea. ¿Qué ocurre dentro de un hogar? E incluso esas posibilidades de ir promocionando él mismo lo que iba ocurriendo. Cuando ya esta niña le proponen matrimonio y acepta el matrimonio de su padre, la promoción que sale en prensa para que la gente oiga el capítulo de la boda es la invitación a la boda. Eso es casi contemporáneo, pero en estos días. Se empezó a llenar el estudio de regalos. O sea, ¿cómo podías tú pensar que la gente se metía tanto en la comedia que mandaban unos cubiertos de pescado de plata? Ahora hay otro gran significado, que era la belleza, eran los venezolanos que se llamaban esto, la alma carguera. Era gente que era feliz, porque creía que eso era una realidad. Vivía esa realidad. Eso es una cosa muy hermosa, ¿no? Porque un país que haga eso, un país maravilloso. Y la gente en la radio se quedó como loca porque allí fue donde se dieron cuenta de la importancia tan brava que podía tener un mensaje que se transmitía y que le llegaban a un público heterogéneo, indiscriminado, que puede ver con los ojos de la imaginación, porque la radio es eso. Y ese es un proceso que se va gestando de que la radio es un medio de comunicación. Porque cuando Gómez autoriza la radio, nadie pensó que eso era un medio de comunicación, o sea, una minoría. Entonces me llaman Sola. Me dicen, Sola, mira, Alfredo, te llamo por algo muy importante. Yo acabo de recibir esto de la RCA. Mira, aquí lo tienes. Un álbum de discos de 78 revoluciones, un álbum. Velo. Lo abro y veo tempestad con trueno, catarata, automóvil arrancando, automóvil que se detiene, ferrocarriles, gritos de multitud, disparos, guerra, niños llorando. Yo, ay, niños llorando, esto me puede servir. Me voy al lado que estaba el departamento y ponen el disco. Y empieza ese muchacho a berrear. Como que el niño tiene hambre otra vez. Ay, ya va, hijo mío, ya va. Pero qué bebé tan hambriento. Parece que salió al abuelo. Ese apetito es síntoma de buena salud. Me llaman Sola y me dice, Alfredo, lo acaban de llamar de la gobernación al general Sayago, porque no es lógico que tú lleves una criatura recién nacida y ponerlo a llorar delante de un micrófono o molestarlo hasta que grite. Después de esto, escribí las historietas Clean. En la esquina de San Francisco había una librería chiquitica que vendía los cuentos de Calleja, 1 centavo cada cuento. Y Alfredo se los compraba y los adaptaba para cuentos de niños. Y mientras te narraba, llevaba fondos musicales, que entonces fue una novedad de ponerle fondos musicales a estas cosas, y con los ruidos y los sonidos para formar ambiente. Eso fue una generación sumamente interesante porque le dieron una originalidad a la manera de hacer radio en Venezuela.
El gobierno es su deber, dentro de la estructura democrática y en el ambiente de libre discusión en que se desarrollan todas las actividades públicas. Adelantaros. Ha muerto el general Juan Vicente Gómez. Ha llegado López Contreras al poder. Y entonces se rompen las mordazas de la radio. Y entonces, ante la sorpresa de toda Venezuela, habla por la radio Jovito Villalba. En la Broscati Caracas habla Jovito Villalba. ¿Por qué? Porque mucha gente intentó asaltar a Radio Caracas, asociándola a que era una estación gomecista. Anzola, que conocía muy bien a Venezuela, automáticamente invitó a todos los líderes a que hablaran en la radio. Y Jovito Villalba fue el primero que habló en la radio. Cuando la gente oyó a Jovito Villalba hablando en la radio, se dieron cuenta que la caja que habla servía también para la política, ¿no? Cuando yo entré a Radio Caracas, también entró Mario García Rocha. Mario García Rocha empezó en Broadcasting Caracas con La Marcha del Tiempo, que eran comentarios de la política internacional. Un hombre de una gran imaginación, que es Alfredo Cortina, encuentra a otro hombre de una imaginación similar a la suya, que es Mario García Rocha. Ellos dos revolucionan la radio, con el libreto de suspenso y de misterio. Entonces nosotros pensamos una cosa, ¿cuál es la misión de una emisora de radio, de este medio de comunicación de masa? Su misión es distraer, es informar, es educar. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar, que esto sirva para esto. ¿Cómo se puede educar, cómo se puede informar y cómo se puede distraer? Mario, también aficionado a escribir, porque le gustaba también mucho el teatro y esas cosas, me propuso, vamos a hacer, chicos, comedias de tipo truculento, es decir, la novela del suspenso, que entonces no existía, que era dividida en episodios de continuidad. Entonces nos reunimos y inventamos una comedia célebre que se hizo aquí, que se llamaba El misterio de los ojos escarlata. Fue la primera serie que salió en el radio en Venezuela de cosas truculentas, fantásticas, pero al mismo tiempo educativas. Cuando Cortina comienza a hacer la novela original, él comienza a escribir aventuras que se desarrollan en todos los escenarios de Venezuela, en el Amazonas, en los Andes, en Caracas, en ambientes tanto rurales como ambientes espléndidos de gran misterio como la selva amazónica. Ellos viajaban por toda Venezuela y empezaron a tener mucho conocimiento de todo lo que pasaba en toda Venezuela y de los cantos y de las mujeres. Entonces resultó tener un impacto muy humano el misterioso escarlata. Y eso permite, ¿verdad?, que ellos vayan haciendo de aquel espectáculo que duró 4 años una gran novela costumbrista. Yo diría que es la primera novela costumbrista que aparece en la radio en Venezuela. Ellos tenían que generar los sonidos de los animales, de la naturaleza, de los objetos de la tecnología. Se desarrolló toda una serie de efectos especiales que acompañaban a los programas radiales, que eran divertidísimos, porque entonces había un señor que tenía como una mesa gigante en la radioemisora, cascos de caballo, entonces, clum, 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 campanas, todo eso se hacía en vivo. Todas esas posibilidades que ofrece hoy la modernidad no la podían tener ellos sustituían la modernidad con ingenio. La música, por ejemplo, de fondo, como no se podía mezclar sonido de estudio y música al mismo tiempo en disco, porque no se mezclaban, entonces nosotros hacíamos los efectos musicales dentro del propio estudio con una ortofónica. Esa ortofónica uno le abría o le cerraba las puertas para dar la sensación de que la música se alejaba o la música entraba, lo que se llama el fading in y fading out de la música. Entonces ahí empieza el drama espantoso. Esto es una aventura de locos, Justin. ¿Y qué importa? ¿Acaso no estamos viviendo en un mundo de extrañas locuras desde que ese poder misterioso que hoy combatimos nos arrebató a Lida? Estamos llegando. Preparémonos. Registra la linterna y la pistola, Jaime. Ya lo creo. ¿Y lo que es con esta de 11 pepas que tengo aquí? Que me salgan 10 fantasmas si quieren. Allá, a la luz de la luna. Se ve la casa derruida. Miren, ese es el camino que tenemos que seguir. ¡Vamos! ¡Cónfiro! Esos pájaros me ponen muy remolón. Yo creo en el mal agüero. No ve, don Justin. A mí no me está gustando esta guarandika. Esos truenos son malos augurios. Mire, vámonos de aquí que el diablo anda suelto. Cállate, Jaime, no seas tonto. Sigamos adelante, que ya casi llegamos. Justin, ¿has oído? Son pisadas de caballo. Está llegando alguien. Apaga la linterna. Procura no hacer ruido, Jaime. Y ten lista la pistola. Mire, doctor, hablar. Mire, esto es horrible. La casa está ardiendo. ¡Maldición!
Esa madera seca arde como yesca. Volvamos al tren. Mire, mira, los ojos escarlata. Los ojos escarlata. Dispárale, dispárale, Jaime. Jaime. Jaime, ¿qué tienes? ¿Por qué no te mueves? Dame el revólver, dámelo. Y ahora, ¿qué sucederá con nuestros héroes atrapados entre el fuego y el fantasma? No se pierdan el próximo capítulo de El misterio de los ojos escarlata, primera serie de suspenso escrita por Alfredo Cortina y Mario García Rocha. El misterio de los ojos escarlata. Bueno, miren, el misterio de los ojos escarlata, Cecilia hacía el papel de Alida Palmero. Fue con quien ella debutó en la radio, fue con ese papel. Por cierto, un papel muy difícil, pero tuvimos la suerte de encontrarnos con una buena intérprete. Misterio de los ojos escarlata. Alida Palmero, raptada por Morris el Quebrado, está con estos en poder de los indios Atlairas, quienes los han sentenciado a muerte. Morris y el Quebrado serán echados vivos a los Caimanes por intentar ayudarla a escapar, arrepentidos de su villanía. Alida debe ser quemada viva en la pira sagrada dedicada al terrible Ayarú, dios del mal. ¿Qué le ocurre, señorita Palmero? Ese trueno, ese relámpago espantoso. Tengo miedo, Morris, tengo miedo. Valor, señorita Alida. Es nuestro destino. No será largo este suplicio. Se va acercando el momento. Sí, pero nos echarán a los Caimanes. ¡Chumarataos, casi! Virgen del Carmen, ayúdanos. Se acercan. Vienen por nosotros. Ha llegado el fin. Adiós, Morris. Adiós, señorita Alida. ¡No! ¡No! ¡No me lleve! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡Canallas! ¡Miserables! ¡Déjenme! ¡No me toquen! ¡No quiero verlos morir! ¡Tajika! ¡Chumara! ¡Ayarujika! ¡Daos blancos! ¡Daos Ayarús! ¡No, por Dios! ¡No los tiren a los Caimanes! ¡No! Dios mío, es horrible. El Quebrado, muertos, devorados por los Caimanes. Llegó mi turno. Ayúdame, Dios mío. Así será. Voy al fuego, al horrible fuego sagrado y tendré que morir. Señor, perdóname. Esta es su voluntad. ¡Llueve! ¡Llueve! ¡No arderá el fuego! ¡Llueve torrentes! ¡Gracias, Dios mío, gracias! ¿Cuál será el destino de Alida Palmero? No se pierda el próximo capítulo de El misterio de los ojos escarlata, escrita por Mario García Rocha y Alfredo Cortina. El misterio de los ojos escarlata. Y a través del miedo, logran hacer que la familia abandone la puerta de la casa para pensar en los vecinos y se quede en el comedor oyendo la radio. Es decir, que los grandes libretos de Mario García Rocha y Alfredo Cortina conmovieron la ciudad, cambiaron su estilo. Bueno, así conseguimos nosotros llevar la comedia truculenta a una cosa educativa y de conocimiento. Eso ya no se hace. Terminamos eso, entonces, ¿qué podemos enseñar ahora? Entonces Mario me dice, bueno, chico, una cosa americana tenemos que enseñar ahora. ¿Quién fueron los incas? ¿Qué eran los incas? ¿Cuál era la política de los incas? ¿Qué eran ellos? Ahí está, el enigma de los incas, ya está el nombre de la cosa buscado. Además de que eran grandes escritores, eran muy informados sobre todos los adelantos de carácter científico en aquella época en el mundo. Estaban enterados de todo. Uno se documentaba muy bien para hacer estas cosas. Claro, daban mucho trabajo, pero el resultado final era muy bueno. Ya empieza a haber otras radios, ya empieza a ser un virus. Y luego surgieron La Voz de la Patria, Radiodifusora Venezuela, Ondas del Lago en Maracaibo, Ondas Populares en Caracas, que originalmente se llamaba Estudios Universo. Porque yo también tuve una emisora particular, fueron los Estudios Universo, que lo hicimos entre Paulino Maciá, Mario García Rocha y yo. Ese edificio lo hicimos nosotros, compramos el terreno, hicimos el edificio y montamos los Estudios Universo. La primera emisora que se construyó los estudios de acuerdo a lo que era una emisora de radio. Tenían auditorio y los auditorios entonces permitían que la gente fuera
a escuchar, a ver el espectáculo que se transmitía por radio. Yo llegué a hacer, por ejemplo, un programa que se llamó El Teatro Fantasma, era radio, pero el que estaba en el escenario sí veía la comedia. La comedia se hacía en sombras, en formas chinescas. Los artistas de la comedia estaban situados en un rincón por allá que no se veían con sus papeles en la mano. Y detrás tenía yo los que doblaban a cada personaje. Y se movían como lo que estaban diciendo los personajes. Entonces una linterna en el fondo allá, de una gran angular abría, donde estaba dibujado el escenario. De manera que podían hacer 5, 6 o 7 o 10 escenarios. Pues a cambiar de la linterna y cambiar el escenario. Para el público estaba bien. Porque eso duraba media hora la comedia. Eran en versos, escritas todas en versos, tomadas de pelo. Yo escribí 2 cosas muy importantes que la gente necesitaba de saber. Por ejemplo, ¿quién fue el que descubrió la vacuna contra la tifoidea? Ahí sacamos nosotros cerca de 40 o 50 benefactores de la humanidad. Eso es un conocimiento, esa era una cosa educativa, una cosa informativa que se daba a través de la radio. Después los este universo se unieron con las ondas populares de Gonzalo Velón. Después de eso, pues, nos retiramos de allí y pusimos una agencia de publicidad. Esa publicidad estaba en la esquina de Cuartel Viejo, una vieja casa, destartalada, pero frecuentada por gente muy importante de la época. Rafael Guinán, las 2 hijas de Guinán, Marco Tulio Maristán, Rafa Galindo, Luis Alfonso Larraín, Billo Frometa. Había mucho movimiento de eso, ¿no? La primera emisora de televisión fue el Canal 5, que era la televisora nacional. El Canal 5 sale en el año 52 y en el año 53 sale Televisa, de Veloz Mancera. Y Televisa comienza con una programación en vivo, no había videotape. Cuando se inaugura la televisión en Venezuela, me llama Gonzalo Velón, me dice, mira Alfredo, ¿cuál será el programa, Alfredo, que puede tener mayor sintonía? Yo le dije, hay 2 programas que yo te puedo hacer. Yo te puedo hacer, para empezar, los casos de Inspector Nick para inaugurar la emisora. El Inspector Nick era precisamente una especie de Sherlock Holmes a la criolla. El investigador que con su habilidad, con su capacidad deductiva, iba desentrañando las redes para llegar al autor del crimen. Entonces empieza a hacer los guiones del Inspector Nick y el Sargento Mac, ambientado en Venezuela. Es una cosa novedosísima. Yo no creo a Gerardo capaz de robar, no lo creo. Hay tantas cosas en las que no creemos y sin embargo debemos aceptarlas. Si tú no intercedes por Gerardo, lo haré yo, como tu hija que soy. Es una locura y no lo harás. Y es una locura y no vas a hacer tu quema y pedírmelo. Gerardo simplemente es una víctima de ti y de esa mujer. Buenos días. Buenos días, Inspector Nick. Ha llegado usted de una manera muy sorpresiva. Debió anunciarse. Además, no somos unos delincuentes que vamos a huir de la justicia. ¿Verdad? Encontré la puerta abierta y entré. Me urge hablar con usted, si la señorita Ligia lo permite. Estoy a sus órdenes, inspector. Pero le diré algo. No voy a hacer nada por ayudar a Gerardo. No es propiamente de Gerardo de quien he venido a hablarle. Es de Néstor Lambán. ¿Néstor Lambán? ¿Y qué tengo que ver yo con Néstor Lambán? Beatriz Renan dice que usted lo mató. Que yo asesiné a Néstor Lambán. Eso es un disparate. ¿Dónde está Beatriz? Está en mi oficina. Se presentó muy nerviosa diciendo que usted le había tendido una trampa a Gerardo. Y que usted mató a Néstor Lambán porque era su rival. Y luego lanzó el cadáver al río. Eso no es verdad. Yo no asesiné a Néstor Lambán. Fue ella quien lo mató cuando él la amenazó porque se iba a casar conmigo. Luego ella me llamó para que la ayudara a cubrir el crimen. Beatriz es una mala mujer. Y ahora me acusa. Sargento, pase adelante. A sus órdenes, inspector. ¿Ha oído todo cuanto ha dicho don Abelardo? Sí, inspector. Acusa a Beatriz de la muerte de Néstor Lambán. Entonces mis deducciones estaban en lo cierto. El caso es que Beatriz no ha dicho una palabra al respecto. Ni la he visto. Usted ha caído en la trampa que le puse. Es usted un canalla, inspector. Pero yo no cometí ningún crimen. Es verdad. Pero trató de encubrirlo
lo cual es un delito muy grave. Inspector, ¿cuánto vale su silencio? Estoy dispuesto a pagar lo que sea. Trabajo más por descubrir la verdad que por dinero, don Abelardo. De manera que su oferta no me es tentadora. Sargento, lléveselo. Yo veía a Alfredo Cortina en su máquina de escribir, tipeando y produciendo. Alfredo lo que hacía era escribir. Y sus producciones eran famosas, ¿no? Muy hábil el inspector Nick al hacer caer en su trampa a don Abelardo. Por esta maravillosa puerta Mother Door salió a detener a Beatriz por el crimen que cometió. Las puertas Modern Door y Space Master no ocupan espacio porque se pliegan y se pueden hacer de cualquier tamaño hasta convertir una habitación en 2. Un salón se convierte en segundos en sala de recibo y comedor. Es algo extraordinario. Hay en 2 calidades y en 2 precios. Muy cordialmente les hacemos una invitación el próximo domingo para otro episodio de Los casos del inspector Nick, a nombre de Soto, Rivera y compañía, Edificio Industria en Puente República. Hasta el próximo domingo. A 8:45. Después, cuando ya me llamó Radio Caracas y estuve con ellos un tiempo, entonces yo con José Antonio Ferrara se nos ocurrió hacer El lugar del misterio. Es decir, con él siempre me ha gustado todas esas cosas así, de cosas que asustan y cosas un poco terroríficas. Y El ocaso del sol, que era sobre Bolívar y sobre los últimos días, la agonía de Bolívar, se estableció durante 7 años como un programa del 17 de diciembre, el día de la muerte del Libertador. Doctor, tengo el mayor interés en saber cuál es su concepto sobre la enfermedad del Libertador. Dígame la verdad, doctor, francamente y sin rodeos. Señor general, con el más profundo sentimiento participo a Usía que la enfermedad del Libertador no tiene remedio. Y yo digo siempre que la televisión empujó la radio, la sacó del salón principal y entonces la radio se refugia en la cocina principalmente. A mí me llama una compañía jabonera una vez, me dice, bueno, señor Cortina, usted que tiene tanto nombre, ¿por qué no nos escribe a nosotros una comedia? Para los productos estos detergentes. No, se las escribo con mucho gusto. Eso sí, yo les traigo primero de sinopsis. Les doy una sinopsis de 2 páginas. No viene. No, esto no. No, es que esta no es la política de la compañía. Mire, una cosa, por ejemplo, es que hay una mujer que es casada con un divorciado joven. Y entonces la hija de esta señora también se enamora del divorciado. Y el divorciado se enamora entonces de una prima de la señora. Y entonces la señora esta se enamora de no sé quién. Bueno, aquí es un lío de inmoralidad de familia espantoso, ¿no? Eso es lo que a él le gustaba. Yo no estaba de acuerdo con esos culebrones horrorosos. Con aquella violencia humana, no. Ya no era aquello. Ya esta era otra cosa. Ya esta es una cosa muy comercial. Ya no es lo mismo. Después yo me dejé también de escribir más para radio. Era mi agencia de publicidad. Cuando quería una cosa por radio le encargaba. Yo no dije más nada. Una gran desilusión sufro con estas cosas. Sobre todo cuando yo nacer, no otra cosa. Aquel entusiasmo, aquella alegría, miren lo que se ha convertido. Como medio de comunicación y como medio de cultura. Yo no creo que sea un medio de cultura. La riqueza y de la entrega de cada uno de estos trabajos que hacía tío Alfredo, que no era solamente que se dedicaba a una cosa por dedicarse, sino que las hacía muy bien y con hondos conocimientos, pues era su vida. Él hacía relojes, él fabricaba sus propias máquinas de una altísima precisión y hacía joyas
Pero eso era hobby, eso lo hacía él por diversión, se las hacía a Elizabeth, se las hacía a su mujer, se las hacía de regalo. Ellos se conocen en Puerto Cabello y él era bastante mayor que ella, pero inmediatamente surge en ellos una pasión que duraría por toda la vida. Ella es su modelo, ella es la que prueba sus cremas, ella es todo, y él le da esa fuerza de lo que es la creación, de lo que es la pureza en la entrega a un arte. Y yo tenía una cámara de cajón, pequeña, una 4x6, como que era el tamaño. Y Torito me daba a mí lecciones de fotografía. Me enseñaba lo que era una distancia focal, lo que era el diafragma, lo que era la exposición, cómo debía revelarse bien, cómo debía fijarse, cómo debían lavarse los negativos, cómo debían hacerse las copias. Todas esas cosas yo se las debo a Luis Toro, yo lo aprendí con él. Cuando se empezó la demolición de Caracas, yo empecé a tomar todas las esquinas de Caracas porque era una lástima que eso se fuera a perder y no quedara el recuerdo. Yo tengo 600 esquinas de Caracas que ya no existen. Ese es un buen recuerdo. Él amaba Caracas y él tomaba fotos y esas fotos le servían como modelo para hacer sus plumillas. Él ponía como unas cuadrículas y con eso hacía plumillas de todos los sitios de Caracas. Entonces, por supuesto, una persona que conoce a tanta gente, que se desplaza por tantos ambientes, que conoce todo el país de cabo a rabo, que además está metido dentro de los fenómenos tecnológicos comunicacionales más importantes de su época, esa persona, por supuesto, tiene un mundo muy rico. Y ese mundo, al final, llega un momento que lo motiva a contar. Entonces, eso es la razón por la cual él, al final, se convierte en un cronicador, si se puede usar la palabra. ¿De qué? De todo lo que él ha vivido. O sea, pasa de la ficción a la realidad, pero con el estilo de la ficción. Ahí es cuando uno se da cuenta de su grandeza. Cuando uno lo lee en La ciudad que se nos fue, uno se da cuenta que es una persona que escribe con una gran sencillez, en un estilo coloquial, pero con una gran profundidad. Ese afán que él tenía de llevar la realidad que él concebía, de explicarla, de escenificarla, nada más por sonido, nada más la podía hacer una mente tan meticulosa y tan sensible como la de Alfredo Cortina. Que indudablemente Alfredo Cortina es el pionero más importante de la radio en Venezuela desde el punto de vista como creador, hacedor de imágenes radiales. Cómo Cortina evolucionó con el desarrollo industrial y social venezolano, que ellos adaptaban su trama a la real situación de la sociedad venezolana. De allí que la función y la obra de Cortina fue muy importante porque hizo un medio difusivo de concientización y de manera de ser venezolana, de la venezolanidad, como hasta ahora no se ha visto en la radio venezolana. Para él no existía otra cosa que no fuera este país, que no es patrioterismo, sino que es verdaderamente un sentimiento de lo nacional. Pero hombres como Cortina revolucionaron el país. Yo diría que fueron los auténticos revolucionarios, pero nadie lo pensaba.